Bienvenidos una vez más a su podcast Entre Amigos. Es un gusto tenerlos acá en este podcast, ¿verdad? Aquí con nuestro hermano Oliver, pero para que sepamos bien de dónde nos visita nuestro hermano y amigo, pues que él se presente. Queremos saber del hermano cuál es su comida favorita, ¿verdad? Ya sea de Guatemala o de su país, y también, ¿verdad? Si está casado, soltero, viudo, ¿verdad? Casi algo, y también su nombre, ¿verdad, hermano? Para que se pueda presentar ahí ante los demás amigos. Gracias, hermano. Mucho gusto de haberles conocido por este medio. A cada uno les saludo. Mi nombre es Oliver Huito Soto. Yo soy peruano. Nací en Cusco, pero crecí en Arequipa. En esa ciudad yo viví por casi 15 años. Y estuve en Lima por casi 7 años aproximadamente. Y acá, por la gracia de Dios, pues en este hermoso país ya voy como casi 5 meses. Bueno, en relación a la comida que me gusta, yo cuando vine aquí estoy bastante preocupado de la comida porque pues en mi país se come muy rico y se come rico. Entonces yo dije, ¿y qué voy a comer en Guatemala? Y aunque parezca raro, comenzó a gustarme la tortilla. Algo simple, pero sí muy sano. Sí. Y que me ayuda mucho. Ahora, la comida de mi país, la que me gusta más es pues el ceviche. No hay nada como el ceviche. Cuando vuelva a mi país, lo primero que voy a hacer es comer un rico ceviche. Bueno, por gracia de Dios aún sigo soltero. Estoy allí batallando al frente. Pero como dicen por allí, algún día voy a dejar de ser feliz. Sí, así es, ¿verdad? Entonces, pues ahí nuestro tema, ¿verdad? Algo para entrar, dice, es todo lo que va en contra de lo que Dios quiere para nosotros. Dios creó, dice, el mundo para que fuera un lugar perfecto, pero lamentablemente, dice, las primeras personas desobedecieron lo que dijo Dios y pues entró el pecado a este mundo. Entonces, nuestro tema pues es, digamos, ¿qué es el pecado? Soy un cristiano, ¿verdad? Porque obviamente el podcast, ¿verdad? Un cristiano pues peca, ¿verdad? Entonces vamos a ir descubriendo, ¿verdad? En lo que pasa este podcast, ¿verdad? Entonces, hermano, ¿qué podríamos decir que es el pecado? Bueno, hermano, primeramente quisiera dejar algo muy claro. El pecado es lo más peligroso, lo más letal que existe en la vida. Prácticamente el pecado es así como morirse con cáncer, de a poquitos. Es prácticamente pues como morirse de sida, de a poquitos y lentamente. El pecado es tan grave que prácticamente la palabra de Dios muestra que trajo el juicio de Dios. Desapareció una generación completa con el diluvio, en el capítulo 10. Pero también al mismo tiempo es tan grave que los que no se arrepienten de su pecado se van a ir al infierno por toda la eternidad. Pero también es tan grave que por culpa del pecado, que por culpa de nuestro pecado, un inocente tuvo que haber muerto. O sea, prácticamente el pecado es cuestión de vida o muerte. Literalmente, el pecado es errar al blanco. Es así, hermano, pues como tener pues en la pared un juego llamado tiro al blanco. Yo estoy allí que lanzo y lanzo, pero nunca le doy al punto negro en medio. Doy pues a los costados menos al punto principal. Ahora, pecado también tiene que ver con lo que es violentar la ley. ¿Pero qué ley? La ley de Dios. Pero también al mismo tiempo implica traspasar una línea prohibida. Ahora, ¿cómo sabemos esas verdades? Pablo los aborda en Romanos capítulo 3, versículos 23. También el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3, versículos 4. Y el apóstol Santiago en capítulo 2, versículos 11. En síntesis, podemos decir de que el pecado es pues la falta de conformidad a la moral de Dios, sea con acciones o actitudes, ya sea por omisión o conscientemente. O sea, es prácticamente ir en contra de lo que Dios ha establecido.
Y me gusta mucho esta cita que dice Cruden, dice, pecado es todo aquello que es contrario a la personalidad, a las normas, al camino y a la voluntad de Dios. Fíjate lo que dice, es todo aquello que es contrario a su personalidad. Dios es santo. El pecado es totalmente opuesto a la santidad de Dios. Dios es justo. El pecado es totalmente opuesto a la justicia. Sería la injusticia. Imagínate. Dios es amor. Esa es su personalidad. El pecado es pues ir en contra de lo que Dios mismo es. Pero también dice en contra de las normas que Dios ha establecido para que nosotros podamos desarrollarnos y crecer en comunidad. Si queremos ser hombres de impacto, hermano, tenemos que nosotros ser conscientes de que tenemos allí el pecado que siempre nos va a querer perjudicar, pero también al mismo tiempo tenemos que nosotros ser conscientes que no tenemos que nosotros caer en el pecado. Ahora dice, es el camino, la senda que Dios ha trazado y la voluntad que Él tiene. En pocas palabras, sería algo que nos perjudica tener una relación con Dios. Sí, podemos ver, ¿verdad?, que es algo de lo que va, el pecado pues, va en contra de todo lo que Dios creó de bien para el ser humano, ¿verdad? Porque ahí podemos ver que Dios, pues, Él es santo, y si Él es santo, pues no creó el pecado, ¿verdad? Sino que, pues, ahí, como decíamos al principio, ¿verdad?, de Génesis, pues ahí encontramos cómo es que entró el pecado a este mundo. Dios no lo creó, y pues ellos traspasaron esas reglas o esas leyes que Él había dado, ese mandato de no hacer eso. Y pues cuando se va uno en contra de lo que le dicen a uno, pues ahí sí que hay consecuencias. Es como una ley de tránsito, ¿verdad? O se pasa un semáforo en rojo le pueden poner una multa a uno, ¿verdad? Porque otros carros van a pasar en ese momento. O algo más grave que puede hacer que si me lo paso en rojo y los demás vienen, pues ya choco, daño el carro, o hasta puedo llegar a perder la vida a las otras personas, o yo, ¿verdad?, dependiendo del impacto. Entonces ahí podemos ver que hay una consecuencia al traspasar esas leyes, esas reglas, pues digamos humanas, digamos, por decirlo así, en ley de tránsito y todo lo que hay, no digamos ante Dios, ¿verdad? Así es, hermano, pues el pecado pues es la mentira. Muchas veces algunos ya lo ven la mentira como si no fuera pecado. Es más, muchos les saben llamar mentiritas blancas. Sí. Sí, porque piensa Dios pues que no van a hacer un daño grande cuando no nada. Es más, hermano, pues si salimos por ahí, pues preguntamos a todas las personas, ¿tú eres pecador? Todo va a decir, no, yo soy buena persona. Bueno, también el pecado es pues actitudes. El orgullo, el egocentrismo. Bueno, pecado también incluso es estar metidos en pecados de índole sexual, la pornografía. Es sorprendente que en este tiempo la pornografía ya parezca algo normal de la vida. Oye, es sorprendente hasta qué punto hemos llegado. Pero ¿sabes qué también es pecado, no? No tener control de las cosas que hacemos y no saber administrar las cosas que el Señor nos ha dado. Miren, un ejemplo muy simple. Todos tenemos un celular, un iPhone, un iPad, donde podemos entrar a las redes sociales. Muchas personas son esclavos de las redes sociales. Sí. Son esclavos de su celular. Duermen con el celular, despiertan con el celular y están allí. Eso también es pecado. No saber administrar. Y ¿sabes? Incluso termina siendo como un pecado de idolatría. Sí, nomás se levanta el celular. ¿Por qué? Porque pues a veces si tú estás haciendo algo, pues te dicen, ayúdame a hacer esto. Tú le das prioridad a tu celular que hace las cosas. Sí. Idolatría es prácticamente poner algo
al mismo nivel de Dios. Que ocupe el lugar de Dios. En muchos, y para muchos, esto ocupa el primer lugar en su vida. Sí, sí podemos ver, ¿verdad? Que ahí sí que el pecado abarca muchos espacios que tal vez nosotros no nos damos cuenta, ¿verdad? Sin querer, pero lo vamos volviendo, ¿verdad? Pecado y o lo vamos, ocupa el lugar de Dios, ¿verdad? Como vamos viendo nosotros ahí, entonces, pues obviamente eso no le va a agradar al Señor, ¿verdad? Que tal vez pasamos aquí 3 horas, ¿verdad? Poniendo el ejemplo del celular y en la oración un minuto, ¿verdad? Entonces podemos ver que nosotros vamos viendo y no digamos que qué es lo que vamos a ver en el celular en ese momento, no estamos viendo un estudio bíblico, no estamos viendo tal vez alguna predica, sino que los memes o cosas que no edifican a nuestra vida, que pues vamos viendo más adelante, ¿verdad? Que se va volviendo para que nosotros fácilmente pues vayamos cayendo en pecado. Ahora podemos ver aquí también, digamos que si todos los seres humanos, todas las personas pecan, bueno, ¿y por qué pecamos? ¿Verdad? La respuesta es que todos los seres humanos pecan. Nadie está libre de pecado. Y pecamos de distintas maneras. Pecamos hablando, pensando, incluso nuestros gestos muchas veces. A través también de los gestos también cometemos pecado, porque manifestamos actitudes. Ahora, la palabra del Señor dice, no hay un solo justo, ni siquiera uno, ni hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, juntos se han corrompido, no hay nadie que haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos capítulo 10, versículos 10 al 12. Fíjate, todos los seres humanos pecan. Ahora, ¿por qué? Es que prácticamente ya vienen así pecadores. O sea, podemos decir que de fábrica ya vienen así. Ya venimos así. Ajá. Sí, podemos ver, ¿verdad? Que desde que Adán y Eva pues pecaron, ¿verdad? Todos los que nacieron pues, o nacimos después de ellos, digamos, ¿verdad? Pues ya traemos el pecado original, como dicen, ¿verdad? Pero pues es una naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Una naturaleza que nos hace pecar, como dice Santiago, capítulo 1, del 14 al 15, ¿verdad? Del versículo 1. Hasta que acudimos a Cristo, ¿verdad? Pues ahí sí que dejamos de ser pecadores, pero muchos dirán, pues yo no mato, yo no robo, yo no miento, ¿verdad? También ayudo a las personas o doy empleo, todo, y eso lo toman ellos como buenos actos, ¿verdad? Entonces dicen, pues yo no tengo pecado, pero siempre, pues ahí se mantiene el pecado, ¿verdad? Sí, o sea, prácticamente ya por naturaleza el hombre es pecador. Ya nace ya con esa tendencia a pecar. Prácticamente desde que nace ya es pecador. Me gusta mucho la cita que dice Martin Lloyd-Jones, dice, el hombre ha caído y se ha alejado de Dios. Y como resultado, dice, su naturaleza completa ha llegado a ser pervertida y pecaminosa. Además dice de que por naturaleza el hombre, dice, odia a Dios. Y siente que Dios está opuesto a él. O sea, prácticamente ya el hombre viene con esa tendencia. Es más, fíjate lo que dice David en el Salmo 51, versículo 5, él dice, yo sé que soy malo de nacimiento. Pecador me concibió mi madre. Fíjate también lo que dice Pablo, prácticamente Pablo, en Efesios capítulos 4, versículos 22 al 24, presenta esa condición como el nombre de la vieja naturaleza, como el viejo hombre. O sea, está en nosotros. Por eso es que todos somos pecadores. Así es, ¿verdad? Podemos ver ahí que todos ahí traemos el pecado, ¿verdad? Pero sabemos que
como dice acá, pues Dios ideó un plan, ¿verdad? Para sacarnos de esos pecados, porque, digamos, nosotros al creer en Jesucristo, ¿verdad? Confesarlo como nuestro Salvador, digamos, ya bueno, ya lo acepté, entonces ya el pecado ya se murió, ya no hay en mí. Claro, ya no tenemos pecado, pero sí, porque Cristo nos limpia de todo pecado, ¿verdad? Pero, digamos, siempre vamos a estar expuestos a las tentaciones, ¿verdad? A ese pecado. No, digamos, si alguien que llegó a los pies de Cristo venía luchando con un pecado fuerte, ¿verdad? Digamos, con la pornografía, como mencionábamos, o con robar, matar, o algún pecado, ¿verdad? Así público, por decirlo. Entonces, pues siempre va a tener como estar expuesto a eso, pero ya va a tener quien lo ayude, tanto Dios, ¿verdad? Cristo, y no digamos hermanos de la iglesia, personas, consejeros, para que pueda ir dejando todo eso, ¿verdad? Para ir venciéndolo, ¿verdad? No solo él, sino por medio de Dios para ir venciéndolo, pero acá podemos entrar ya, digamos, a un tema, digamos, si un cristiano peca, ¿verdad? Porque muchos dirán, pues, es que de plano los cristianos, pues, son santos todo, y tal vez no, ¿verdad? Porque en las iglesias no hay santos, ¿verdad? No está lleno de santos, sino que están aquellas personas que queremos agradar al Señor y pues tener ahí sí que llegar a la santidad, ¿verdad? Cada día más, pero como a Dios le agrada, no como nosotros pensamos también, porque hago esto, entonces yo soy santo, ¿verdad? También, ¿verdad? Entonces, sino que no estamos expuestos de caer en pecado, ¿verdad? Los cristianos, pero tenemos a alguien pues que nos ayuda a ir venciendo esto, ¿verdad? Bueno, hermano, pues sí, el cristiano no está libre de pecado, el cristiano también peca. Y sabes, a veces pecan más incluso que los que no son cristianos. Oye, ¿por qué? Porque pues nos sorprendemos escuchar pues en los noticieros. Por ejemplo, pastor abusó a una niña, anciano hizo esto, o sea, realmente también los cristianos pecan. Entonces podemos ver, ¿verdad? Que como decíamos, las iglesias ahí están llenas de ex fieles, digamos, de ex drogadictos, mujeriegos, lo que ustedes quieran ver, pero es un hospital, ¿verdad? Donde se recibe a personas heridas del corazón, ¿verdad? Pero del interior, del alma y todo, que necesitan a Cristo, pero podemos ver que muchas veces hasta el que es cristiano peca más que los que no son, como decíamos aquí. Sí, pero hermano, aquí existe una diferencia. El cristiano sí peca, sí, pero está libre de la condenación del pecado. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. El que no es creyente no está libre de la condenación del pecado, o sea, está cada día caminando al infierno. Pero ya los que estamos en Cristo, si pecamos, por eso muchos dicen que somos santos pecadores, entre comillas, pero allí existe esa diferencia. Es más, existe otra diferencia, de que el creyente, a pesar que es pecador, tiene el poder de Dios obrando en él. O sea, Dios lo ha capacitado para que pueda luchar contra el pecado. Ya, prácticamente, pues, ella puede resistir e ir en contra del pecado. Otra diferencia, a pesar que todavía pecamos, es que el creyente se duele cuando peca, se lamenta, o sea, tiene sensibilidad. No disfruta pecar. No disfruta. Es más, el creyente, a pesar que peque, no es una fábrica de pecado. No es una fábrica de pecado, no. ¿Por qué? Porque él no se deleita en lo que hace, ¿no? Tampoco planea intencionalmente. Seguimos acá en su podcast Entre Amigos, ¿verdad? Podemos ver que ya vimos, mejor dicho, qué es el pecado, ¿verdad? Si todos los seres humanos pecan y también si los cristianos pues pecamos, ¿verdad? Entonces podemos ver ahí que pues ya dimos respuesta a estas preguntas, pero ahora ¿qué podríamos hacer, digamos, si uno como cristiano
peca, ¿verdad? O sea, le falla a Dios, ¿qué podríamos hacer como cristianos? Porque algunos dirán, bueno, le fallé a Dios y se sienten de lo peor y algunos, ¿verdad? Podríamos, ¿qué consejos pueden decirles si ellos se sienten mal por haber pecado o estuvieron mucho tiempo, digamos, como cristianos decía, bueno, ya no le voy a fallar a Dios y a los días otra vez volvían a caer y así, ¿verdad? Y decir, bueno, entonces le he fallado a Dios, ¿verdad? Pero ¿qué podría hacer un cristiano cuando peca? Bueno, cuando un cristiano peca, lo que tiene que hacer es ir delante del Señor y confesar su falta. Es algo muy simple, pero para muchos es tan complicado de hacer. Porque prácticamente es reconocer que uno mismo es pecador y que le ha fallado al Señor. Y eso, en este tiempo posmoderno, a las personas nos cuesta tanto porque somos una cultura egocéntrica, donde prima más el yo. Y reconocer pues que uno tiene pecado o que uno le ha fallado al Señor, prácticamente para muchos es como si el mundo se vendría encima de ellos. Mira, tenemos que ser conscientes de algo. Al cristiano se le va a hacer imposible no pecar. Partamos por ahí. Él, hasta que regrese el Señor Jesucristo, aún va a seguir batallando con esa o con ese pecado. Ahora, eso implica que también todo el resto de su vida siempre va a tener que ir delante del Señor a buscar perdón. Por eso hay un pasaje clave que realmente me gusta mucho, me anima y me fortalece. Está en la primera carta de Juan, capítulos 1, versículos 9, dice: si confesamos nuestros pecados, dice que Dios es fiel y justo, que nos perdonará y nos limpiará todo nuestro pecado. O sea, ¿qué tiene que hacer? Reconocer que le ha fallado al Señor. Es más, cuando confiesa su pecado, lo debe de hacer de forma puntual. No decir, Señor, hoy día te he fallado, perdóname, todo se acabó. No. Le tiene que decir en qué le ha fallado. Hay que ser puntuales con el Señor. Si uno le ha fallado mintiendo, le tiene que decir, Señor, hoy día tú sabes que yo he mentido. Por favor, perdón. Y si uno ha estado, no sé, mirando pornografía, cosas así, también le debe decir, Señor, hoy realmente te he ofendido, te he fallado mirando pornografía. Mira, aunque parezca raro, los pecados sexuales, específicamente la pornografía, se están metiendo más y más en la vida de las personas. Más y más. Y eso también pues hay que confesarlo. Porque solamente Dios es el que perdona nuestros pecados. Pero también cuando nos perdona, pasa algo sorprendente. Mira, nos devuelve el gozo y la paz. ¿Por qué digo esto? Porque David, en el Salmo 51, evidencia eso. Mira, David le había fallado al Señor de la peor manera. Había embarazado a una mujer que no era su mujer, Betsabé. Había abusado de su poder y había hecho mandar a traer a Betsabé. Pero al mismo tiempo fue, podemos decir, el que también ocasionó la muerte al esposo de Betsabé, a Urías. Fíjate, adulterio y asesinato. Mira, y este hombre
por mucho tiempo estuvo, dice, escondiendo su pecado. Hasta que cierto día, la palabra presenta eso, por la puerta del palacio entra el profeta Natán. Oye, es que Dios sabe la manera de cómo llamarnos la atención. Es sorprendente, ¿eh? Es que esa es la bendición de ser hijo de Dios. O sea, Dios mismo te hace recordar. Si tú no quieres reconocer, Él incluso te puede poner personas que te digan, oye, estás mal. Mírate. Natán entra y le cuenta una bonita historia. Y le dice, ¿no? Mira, había un hombre que tenía cantidad de ovejas. Y era rico, le dicen. Y un día recibe la visita de alguien. Y este hombre fue tan avaro o tan egoísta, tan perverso, que para que le dé de comer a su invitado, Natán dice, que este hombre se fue y le quitó a otro hombre que solo tenía una ovejita. Lo mató y dio a comer a su invitado. Es sorprendente ver esa figura, porque allí la palabra de Dios dice de que pues David se levantó de su trono, más o menos así. ¿Qué pasa acá? Molesto, y dijo, ese merece la muerte. Imagínate. Y Natán le dice, oye, ese eres tú. Y fruto de eso sale pues el Salmo 51, donde él prácticamente expresa toda la angustia, el dolor, la aflicción que le había causado el pecado en todo ese tiempo que él no lo había confesado. Incluso había perdido el gozo de su salvación. Es más, dice, hasta sus huesos se habían envejecido. Fíjate, el pecado no confesado puede traer enfermedades psicosomáticas. O sea, una enfermedad que prácticamente se ocasiona en el alma, en el espíritu, y termina afectando físicamente a las personas. Eso le pasó a David. Pero cuando David confesó su pecado, el Señor le devolvió la paz, la tranquilidad. Pero algo tenemos que ser conscientes. Es cierto que el Señor perdona pecados, pero Él no borra la consecuencia, no lo desaparece, porque Él deja eso para que esa persona aprenda de su error. O sea, en sí termina siendo algo pedagógico para el creyente. Oye, es sorprendente. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ya lo dijimos varias veces. Ir delante del Señor, confesarlo puntualmente, reconocer nuestra falta, dolernos delante del Señor y estar dispuestos a hacer un cambio radical. David, a partir de allí, hizo un cambio radical en su vida. O sea, tanto así que Dios mismo dice que David tiene el corazón conforme al corazón de Dios. O sea, un pecador puede ser restaurado, puede ser transformado en una persona totalmente distinta. Pero ahí está lo que a muchos no nos gusta hacer. Confesar nuestro pecado y decirle al Señor, yo te he fallado, perdóname. Sí, podemos ver, ¿verdad?, que las personas, pues obviamente que no han aceptado a Cristo, pues y están en algún pecado, ¿verdad?, de licor, de fidelidad, lo que pueda ser, ¿verdad?, el pecado que ellos estén cometiendo, pues ellos lo ven normal, ¿verdad? Hasta se deleitan, digamos, en ese pecado ellos, ¿verdad? Lo disfrutan porque el mismo enemigo pues les hace ver que eso es bueno, ¿verdad? Pero, digamos, un cristiano, si llegamos a pecar, como pasó con David, ¿verdad?, en algún momento pues ese pecado, digamos, no confesado, ¿verdad?, delante del Señor, pues queda ahí esa espinita en nuestra vida y estamos ahí luchando, pero sabemos que tenemos a quien acudir y pedirle perdón al Señor, ¿verdad?, por ese pecado, ¿verdad?, lo que
llamamos nosotros ahí sí que arrepentimiento, ¿verdad? Y porque creemos en lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, ¿verdad? De perdonarnos de todo pecado, y sabemos que podemos ir delante de Dios, confesar ese pecado, y pues Él nos quita esa carga, ¿verdad? Y eso es lo que debe hacer un cristiano, ¿verdad? Cuando peca, pues ir delante del Señor, decirle: me arrepiento, Señor, te fallé, ¿verdad? Confieso mi pecado, pero que sea de corazón, como decimos, ¿verdad? No solo voy caminando, Señor, perdón, ya pequé, ya ahí pasó, ¿no? Sino que sea de ese arrepentimiento genuino, para que el Señor pues ahí está atento a nosotros, ¿verdad? Y confesarlo, y pues ya nos vamos a sentir mejor, ¿verdad? Así es, tiene que ser un arrepentimiento sincero. No tiene que ser un remordimiento. No, o sea, tiene que ser un arrepentimiento. Y un arrepentimiento es prácticamente doblar en la dirección opuesta. O sea, dar un giro de 180 grados. Si yo estaba yendo para allá, entonces ya no voy para allá, voy en dirección contraria. Y arrepentimiento también implica obediencia. Y eso requiere voluntad. Requiere voluntad. Hay muchos cristianos de que saben que están en falta. Se conocen a sí mismos. Y están orando al Señor: Señor, ayúdame, líbrame de esto, Señor. Sí, es bueno orar, pero también ellos tienen una responsabilidad. Su responsabilidad es decidir firmemente ya no hacerlo. Ya no hacerlo. Sí, podemos ver, ¿verdad? Que esté en nosotros también, pues ahí sí, ya no seguir pecando, ¿verdad? Ya no fallarle al Señor, ¿verdad? Y aquí podemos entrar, ¿verdad? A este otro punto, digamos, ¿qué podemos, como ya mencionamos, ¿verdad? ¿Qué debe hacer un cristiano para, si peca, pues acudir a Dios, ¿verdad? Arrepentirse, pero también, digamos, ¿qué puedo hacer para no seguir, digamos, en ese pecado o seguir pecando, ¿verdad? Porque sabemos que es una lucha muy fuerte a veces, ¿verdad? Entonces, ¿qué podríamos hacer, ¿verdad? ¿O qué consejo podríamos darle ahí a los amigos del podcast para que están luchando con algún pecado, ¿verdad? ¿Qué podrían hacer? Mira, quisiera citar el Salmo 119, versículos 9 al 11, dice: ¿cómo puede el joven mantener limpio su camino? En síntesis, ¿cómo el joven puede dejar de pecar y cada vez más y más menos? Fíjate lo que dice David, dice: viviendo conforme a la palabra de Dios. O sea, someterse a la palabra de Dios. Vivir conforme a lo que Dios nos ha ordenado en su palabra. Eso implica de que el creyente, si quiere dejar de pecar cada vez más y más y más menos, entonces tiene que conocer la palabra, tiene que vivir la palabra. Es sorprendente. Los consejos que da aquí David son puntuales. No existe, como podemos decir, algo oscuro que tiene que ser revelado como un misterio para dejar de pecar, ¿no? No, la palabra lo dice. O sea, vive conforme a lo que Dios ha estipulado. Y para vivir hay que conocer la palabra. Por eso, cuán importante es también hacernos la siguiente pregunta: ¿cuánto tiempo del día dedicamos al Señor en el estudio consciente de la palabra? ¿Cuánto tiempo le dedicas? Fíjate, en las redes un adolescente pasa casi 8 a 9 horas al día. Fíjate. ¿Y nosotros cuánto tiempo pasamos? De repente 4 o 5 horas. Las redes sociales. ¿Y en la Biblia cuánto tiempo pasamos? Solo los domingos. A veces solamente los domingos, ¿no? A veces en nuestras Biblias aparecen libros de hechicería, digo yo. ¿Por qué? Porque está lleno de polvo por todo lado. O sea, ya ni siquiera los usamos. Sí. Ahora,
Fíjate lo que dice el versículo 10, dice, yo te busco con todo el corazón. Fíjate lo que está diciendo. Lo segundo que tiene que hacer, buscarle a Dios de todo corazón. ¿Qué implica eso? Relación, intimidad con Dios. ¿Y eso cuándo se da? En la oración. En la oración. Por eso el creyente debe de tener momentos de calidad conversando con su Señor. Debe ser un encuentro único, porque a través de eso el Señor irá transformando su vida. Luego dice, versículos 11 dice, en mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Acá David no está dando esta figura, entonces guardaré su Biblia pegada a mi pecho así, y ahí lo voy a tener y así no voy a pecar. No. Acá cuando dice en mi corazón atesoro tus dichos para no pecar, está queriendo decir que la palabra es el tesoro más importante para su vida. Tanto así que le puede ayudar a ya no seguir pecando. Porque la palabra del Señor es poder. Es poder, la palabra del Señor. Ahora, el Hijo de Dios que realmente esté enfocado en tener una relación con Dios, no va a tener tiempo ni para pecar. Sí. ¿Por qué? Porque va a estar enamorado de su Señor. Y cuando uno esté enamorado de una persona, o sea, no tiene tiempo para que esté pensando en otra señorita. Está enfocado en esa señorita, la que ha cautivado su corazón. Mira, el Señor, con esa muestra de amor tan sorprendente que ha hecho en la cruz del Calvario, tan maravillosa, tan sublime, ha sido más que suficiente para que cautive nuestro corazón y vivamos apasionados por Él. Si hay eso, entonces no va a haber ni siquiera tiempo para pecar. Y eso para Pablo es vivir en el Espíritu. O sea, el que vive en el Espíritu prácticamente cada vez más y más y más y más dejará de pecar. A eso Pablo también le sabe llamar como el proceso de la santificación. Mira, nosotros tenemos que ser conscientes de que necesitamos desarrollar sensibilidad a las cosas de Dios. Y esa sensibilidad implica rechazar lo que Dios rechaza, dolernos con lo que Dios se duele. Si a Él no le gusta el pecado, entonces a mí también no me debe gustar. Cosas puntuales. Sí, podemos ver, ¿verdad? Que en este caso, ¿verdad? Como cristianos, como decíamos, ¿verdad? Vamos a estar siempre expuestos al pecado, pero si está alguien batallando con ese pecado, pues hay alguien que le puede ayudar, que es primeramente Dios, ¿verdad? Los hermanos de su congregación, o su celda, donde ustedes asistan, ¿verdad? O familia o amigos, pero lo más importante para batallar contra ese pecado o dejar ese pecado es la relación que vamos a tener con Dios. Existe pues una historia muy conocida que nos puede ilustrar mejor un poco esto. Dice que en una cuadra dice que había un perro muy bravo, contra bravo, y todo lo que pasaban tenían miedo porque era tremendo. Y cuando ladraba, dice, se escuchaba como a 10 cuadras de distancia. Dice, todos pasaban de miedo por la puerta de esa casa. Todos de miedo. Dice que cierto día, este perro ya le bajaron la porción de la comida. Y ya no tenía la misma fuerza, la misma intensidad. Y pasado el tiempo, ya que le habían bajado la porción de comida al perro,
El perro se había enflaquecido tanto que ya no tenía fuerza, que estaba tirado en el piso, que tampoco ya ladraba fuertemente. Allí se dice, podían pasar las personas tranquilamente. Mira, ¿qué nos enseña esto? En nosotros aún está nuestra vieja naturaleza. Eso es lo que nos lleva a pecar. Mira, si nosotros queremos ya no pecar, tenemos que fortalecer nuestro yo espiritual y darle, mejor dicho, y pues dejarle de dar comida a nuestra vieja naturaleza, para que así como ese perro se muera cada día más, cada día más, cada día más, y no tenga fuerza ni valor alguno. Entonces, si eso pasa en nosotros, ¿qué decir? Pues que ya nosotros vamos a tener control y dominio sobre esas cosas. O sea, nos hay que fortalecer con el Señor y le hay que quitar la vitalidad a ese hombre que aún está en nosotros, que sería la vieja naturaleza. Así es, ¿verdad? Podemos ver ahí pues que tenemos que alimentarnos de la palabra del Señor para ir venciendo esa vieja naturaleza y tener esa relación con Dios, igual por su palabra, en oración, en esos momentos especiales, tal vez no de cantidad, ¿verdad? De pasar tal vez 3 horas orando ahí, ¿verdad? Pero sí de calidad. Entonces podemos ver que los cristianos pues ahí seguimos luchando con el pecado, no estamos ahí sí que en una burbuja y ya no vemos, ya no oímos nada, sino que incluso hasta más tentaciones, digamos, podría tener un cristiano, que ya hemos hablado otras veces, ¿verdad? Que eso no viene de Dios, ¿verdad? Sino que del enemigo se pone ahí, pero digamos podemos vencerlo, y si caemos en pecado pues debemos de arrepentirnos, sabemos a quién acudir, a Dios, a arrepentirnos, y pues Él nos perdona. Y también a aquellos, ¿verdad?, que no conocen del Señor, ¿verdad?, como dice acá, todos tienen la oportunidad, dice, de que sus pecados sean perdonados. Es creer en Jesús, en su muerte en la cruz, en su resurrección, y pues arrepentirse de sus pecados, ¿verdad?, para que ellos puedan tener esa paz en su corazón si están luchando con algún pecado, ¿verdad?, quitarse esa carga, ¿verdad? Entonces podemos ver ahí que este fue nuestro tema, ¿verdad?, en esta oportunidad, ¿verdad? Si los cristianos pecan, ¿verdad?, si todos pecamos, pues ahí está el podcast, ¿verdad?, que lo puedan compartir. Y pues dejamos ahí las palabras a nuestro amigo Juli, ¿verdad?, pues, si quieren cerrar con algo ahí para que podamos ir estudiándonos. Y si también, ¿verdad?, el momento ahí publicitario, si cómo lo pueden encontrar ahí en Instagram, Facebook, si quiere agregarlo, o cómo podemos encontrarlo para poder contactarlo y puedan invitarlo ahí a su grupo de jóvenes o a su iglesia, ¿verdad? Con mucho gusto pues él estará aceptando esa invitación. Así es, hermano. Bueno, solamente animarles a seguir adelante en el camino del Señor. No es fácil, pero ahí tenemos que seguir adelante. Somos conscientes que hasta que Él regrese todavía vamos a pecar, pero procuramos que el pecado sea cada vez menos. Te animo a que te consagres al Señor, a que vivas en su voluntad. Bueno, me pueden encontrar en el Facebook como Oliver Huito Soto. Por ahí, hermano, cualquier cosa podemos hablar, y pues tengan presente que yo estaré gustoso en poder responder vuestras preguntas si es que me las hacen por ahí también. Que el Señor los bendiga. Será conmigo hasta otra oportunidad. Gracias. Sí, gracias, hermano. Ahí a Uli, ¿verdad?, por haber aceptado la invitación, ¿verdad? Y recuerden, si quieren saber algún tema también, pues ahí le podemos tocar con nuestro hermano, los diferentes invitados, ¿verdad? Entonces recuerden ahí seguirnos en nuestro canal de YouTube, en Instagram. Entonces que el Señor les bendiga y les guarde. Y esto fue su podcast Entre Amigos.